Bueno, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este servicio. Vamos a aprender mucho hoy. Todos los que están acá conectados o que están presentes, vamos a aprender y vamos a hacer dinámico el servicio a Dios. Vamos a ver un tema muy especial que se llama la otra parte. Sí, la otra parte del amor. ¿Por qué? Porque voy a comenzar con un ejemplo muy básico. Una cosa es cuando se es novio y otra cosa se es cuando se casa uno. Entonces, cuando los novios empiezan una relación, ¿qué hay? Hay chocolates, hay... ¿Qué más hay? Ayúdenme ustedes que son novios. Eso, hay escritos, hay cartas, ¿sí? Hay muchos detalles. Exacto. Entonces digamos que cuando somos novios, te pueden llegar tarde a la cita 1 hora, pero tú miras el reloj y dices 1 hora y miras a tu pareja y dices, está bien, por amor, me aguanto hasta 3 horas. Sí, eso fueron como 5 minutos. Me acuerdo mucho que cuando yo me iba a casar, yo duré bastante tiempo ahí para que mi esposa llegara. Y la verdad, en algún momento tuve duda en mi corazón. Y temí de que me hubiera pasado lo que pasa en las novelas, que dejan plantado al hombre. Entonces, eso para mí fue fuerte. Entonces, ¿por qué quiero comenzar con este ejemplo? Porque hay cosas que en el noviazgo se hacen que en el matrimonio no, y viceversa. Y resulta que el amor de Dios es compacto y es un balance entre el noviazgo y el matrimonio. Y hay cosas que no se deben perder entre las dos cosas, ¿sí? Porque este mensaje se llama la otra parte del amor, ¿sí? Y había una imagen que yo coloqué ahí que dice que de los creadores de que dicen la cáscara ¿quiere cáscara de ganado? Entonces surge otra frase que dice la chancla es otra expresión del amor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros solo queremos la parte bonita de la vida, pero a veces no queremos la parte difícil de la vida, ¿verdad? Entonces los que tenemos hijos sabemos que a un hijo no solamente se le pueden dar dulces, ¿cierto? Tiene que tener una dieta balanceada. ¿Qué es una dieta balanceada? Que hayan también verduras, proteína, todas estas cosas, ¿verdad? Pero si tú solo le das dulces a tu hijo, ¿qué va a pasar? Se va a volver diabético en algún momento. Ya no va a tener sangre en su cuerpo, sino que va a tener Sparkis rodando por todo el sistema circulatorio del ser humano, ¿verdad? Entonces, comienzo con estos dos ejemplos. ¿Por qué? Como cuando tú oras a Dios, ¿cómo le dices? Jehová, Yahweh. ¿Cómo le dices a Dios? Jesús dijo algo. Jesús dijo, cuando tú ores, entra a tu cuarto y entra en el secreto y ora tú, ¿qué? A tu Padre que está en lo secreto. ¿Por qué Jesús nos da un ejemplo de que sea el Padre? Porque tal vez al llamar, por ejemplo, mi hijo mío a veces me dice Eduard, y yo, ¿Eduard? Yo llego y lo miro, ¿cómo así que Eduard? Ah, perdón, papá, ¿cierto? Porque ese papi, ese Abba Padre que dice la Biblia, es un acercamiento de una relación a su papá, ¿sí? Por ejemplo, algunos que tienen su papá vivo, ¿cómo saludan a su papá? Yo cuando lo tenía vivo, yo lo saludaba de beso en la mejilla. Y eso no me hacía menos hombre, porque era mi papá, ¿cierto? Entonces yo le saludaba y hola hola papá, o hola papi, o sí. Pero entonces, ¿por qué quiero hablar de la otra parte del amor? Porque nosotros a veces nos quedamos solamente con la parte chévere de la fiesta, que son los dulces.
pero a veces no queremos tomar la otra parte que también nos va a edificar y nos va a ayudar a crecer, ¿sí? Entonces yo quiero que miremos un pasaje de la Biblia que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan 4:16. El amor tiene varias facetas, ¿sí? El amor tiene varias facetas y yo estoy seguro de que hoy vamos a aprender algo muy bonito acerca del amor. Ustedes en sus palabras, ¿qué pueden definir? ¿Qué es el amor? Hay gente afuera que dice que es un sentimiento. Por ejemplo, hay personas que dicen que amor es una palabra, que amor es un acto, que amor es esto. Pero la palabra de Dios dice que el amor, vamos a leer 1 Juan 4:16, vamos a ver qué es el amor. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en. O sea que el amor, ¿qué es? Entonces vamos a poner un ejemplo acá. Amor igual a Dios. ¿Por qué Dios? Porque el amor, básicamente, si tú no tienes amor, no puedes fluir en muchas maneras. Y hay personas que afuera dicen tener amor, pero están solamente en las buenas. Y cuando uno se casa le dicen que sean las buenas y en las malas, en la enfermedad como cuando estás bien, en la riqueza como en la pobreza, cuando come menudencia como cuando come salmoncito asado, ¿verdad? O sea, en todo tiempo tú tienes que estar con esa persona que amas. Cuando andabas en cicla o como cuando andes en avión, en todo tiempo, ¿sí? ¿Y por qué quiero hablar del amor? Porque Dios es. Entonces, como Dios es amor, vamos a hacer una dinámica hoy en Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Quiero que esté muy atento acá porque Dios es, por tanto, el amor es Dios, ¿cierto? Entonces, como estamos jugando, este es un juego de palabras. Primera de Corintios 13 dice, vamos a leer todo el capítulo, pero quiero que la palabra amor la cambie por Dios. Entonces, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Dios, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Dios, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Dios, de nada me sirve. Dios es sufrido, es benigno. Dios no tiene envidia. Dios no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y Dios. Estos tres, pero el mayor de ellos es Dios. La fe en algún momento se va a acabar. ¿Para qué utilizas la fe? Para creer en un Dios que no ves. La fe se utiliza aquí en la tierra, no en el cielo, porque en el cielo lo ves. La fe es creer en Dios aún sin verlo.
Entonces, cuando este planeta sea destruido, como dicen en las cartas de Pedro, que los elementos ardiendo serán consumidos, ¿qué va a pasar? La fe se va a acabar. Ahí ya, paró la fe. La esperanza, ¿qué? También se va a ir en algún momento. ¿Sí? Pero el único que va a permanecer para siempre, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, ¿qué es? Y Dios es amor. La esencia de Dios es amar. Ahora, ¿han escuchado esta frase que dice, es que yo te amo a mi manera? ¿Sí? Yo te amo a mi manera. ¿Por qué quiero hacer esta introducción? Para que nos quede claro qué es amar. Por ejemplo, mi hijo pequeño tiene 4 años casi. Y si él un día me ve afeitándome y me dice, papá, yo también me quiero afeitar, ¿yo qué debería decirle? ¿Yo qué debería decirle? Que no, porque se va a cortar. Es un niño de 4 años que no tiene barba aún, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Cuando yo hago este ejemplo, quiero darles a ustedes a entender que a veces Dios nos dice a nosotros no, porque nos ama. Entonces no nos entrega cosas ahora porque sabe que nos va a hacer daño, porque sabe que nos va a pasar algo malo, porque nos vamos a cortar, como a mi hijo. A mi hijo yo no le puedo entregar una cuchilla de afeitar porque él se va a cortar, él no la sabe usar. Pero ¿cuántos creen que él va a crecer? Y va a llegar a la pubertad y va a ser un joven, un adolescente, un adulto. ¿Y ahí qué? El papá sí le va a decir, bueno, ahora sí, la cuchilla de afeitar, ¿cierto? Es como el niño que va al jardín y se roba un borrador. Tú ves el borrador en la casa. ¿Tú qué le dices como papá? Bien, hijo mío, chóquela. Ahora vamos por la cartuchera. ¿Por qué? Porque si yo le digo eso es no amarlo. ¿Por qué? Porque si yo le digo eso, yo sé que en 15 años lo veré en una correccional. Porque si yo no le corrijo las cosas pequeñas, ¿qué va a pasar? Él se va a descarriar y va a pensar que es bueno y va a robar ya no un borrador, sino un banco, un carro de bolsa de valores, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios. Nosotros queremos que a todo Dios nos diga, sí, mijo, hágale. Tú me pediste el baloto, concedido, no. O con esos que están haciendo esa oración. No les va a caer el número del baloto. Arrepiéntase y trabaje. Entonces, eso es lo que quiero hablarte hoy. Unos utilizan chancla. Yo le agradezco mucho a mis papás de que me hayan corregido cuantas veces quisieron. ¿Por qué? Porque gracias a mis papás, hoy en día soy lo que soy. Porque me corrigieron y me dieron chancla, me dieron correa, me dieron lo que sea, pero me corrigieron, ¿sí? Y hoy estoy aquí parado, gracias primeramente a Dios, pero a mis papás que me corrigieron, que me regañaron, que cuando yo hacía las cosas mal me decían, hijo, eso no se hace. Ustedes quieren la parte, bueno, a veces decimos que la parte mala de Dios es que nos corrija, pero es también la parte buena de Dios. Dios en esencia es amor y el amor corrige, ¿sí sabían eso? De buena manera, obviamente, Dios nos ama y nos va a decir, entonces, nos va a decir de buena manera. Entonces vamos ahora sí al centro del mensaje, Hebreos capítulo 12. Quería dar toda esta introducción para llegar al punto del mensaje. En Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hay maneras de amar, pero como Dios amó, nadie nunca lo va a hacer en toda la historia. Sabía que la humanidad se iba a perder, iba desenfrenada a morir. ¿Sabes una cosa?
Si Dios no nos hubiera amado, nosotros moriríamos y no tendríamos otra oportunidad. Pero nos amó tanto que envió a su único hijo, al único que lo podía hacer, para salvarnos, morir por nosotros, por nuestros pecados y salvarnos. Por eso nos amó mucho. Y entonces diría cualquier persona, diría, pero entonces Dios no amó a Jesús, papá. Papá no amó a Jesús porque lo mandó a morir, ¿cierto? ¿Qué papá hace eso? ¿Saben que el amor de nuestro papá Dios fue tan fuerte que incluso mandó a su único hijo para que muriera por nosotros solamente porque quería pasar una eternidad con nosotros? O sea, eso es como que, ¿qué es lo más preciado que tú tienes en la vida? Para mí, bueno, Dios, pero después mi familia. O sea, el día que yo pierda mi familia, o que el Señor me diga, tienes que entregarme tu familia, o sea, yo lo pienso. O sea, aquí va a salir un espiritual como Abraham que le iba a cortar el cuello a Isaac, pero, pero yo lo pienso dos veces. Yo digo, uy, Señor, déjame primero y lo pienso, ¿sí? Y lo más preciado que tenía Dios, ¿quién era? Su hijo. No había nada más. Él podría crear muchos universos, muchas galaxias, otras especies, podría crear muchas otras cosas, pero solamente dijo, lo más preciado que tengo se los voy a enviar para que muera por ustedes. ¿Y por qué? Porque al morir Él por nosotros también nos hizo sus hijos. O sea, nuestro hermano mayor vino a morir para que nosotros tuviéramos la mayor expresión de amor visible. Hebreos capítulo 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es una pregunta. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Voy a hacer un paréntesis acá y voy a definir la palabra bastardo. Se asocia automáticamente con el hijo ilegítimo, por lo cual es un adjetivo que se aplica de forma despectiva para hacer referencia al niño nacido fuera del matrimonio, de padre conocido o desconocido. Es decir, bastardo es todo aquel que tiene un padre pero desconocido, o sea, no lo conoce. Nosotros somos hijos porque conocemos a quién, a Dios. Esa es la diferencia entre un bastardo y un hijo. Hay gente afuera que dice conocer a Dios, pero no conocen a Dios. Porque, si tú le dices papá, es porque al menos
todos los días charlas con él. Vas en el Transmilenio y le dices, papá lindo, te amo. Hay que ser así, iglesia. Yo no sé por qué nos metemos en unos modismos, ¿sí? Y tú tienes que aprender a tener una relación de papá con él. O sea, papá, mira, no me gustó esto, ¿sí? Hay que hacerlo así. Dice el 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos o los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, o sea, ¿quién? Dios, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo cuando corrijo a mi hijo, él no se ríe. Él siempre se pone o triste o de mal genio. Y es normal. Cuando Dios nos corrige y nos dice, ven, no es por este camino, es por este. A veces nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos con rabia, nos sentimos angustiados, decimos, pero es que Dios es que no ve lo que yo estoy pasando en este momento, es que Dios no ve que yo estoy pasando circunstancias difíciles, es que Dios no ve que estoy pasando una tristeza, que mi marido me dejó, que mi mujer me dejó, que mis hijos me desobedecen, es que Dios no ve, ¿cierto? Y a veces renegamos y renegamos y renegamos en vez de ir a Él y sentarnos con Él y hablar con Él. Eso es lo que pasa a veces como hijos. Dice, muchos hablamos del amor de Dios de la manera que más nos agrada, pero no queremos ver las partes del amor de Dios. A veces el amor está disfrazado en una corrección porque es para edificación. Lo que yo les decía, si tú ves que tu hijo está haciendo algo malo, y tú no lo corriges, ¿qué pasa? No lo amas. ¿Sí? Tú ves a un hermano que está haciendo algo malo y así como decía el pastor, llega un amigo y nos cuenta un chiste verde y ja, 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 y todos riéndonos del chiste verde. ¿Eso qué deja ver? Que no amo a esa persona tampoco. No le estoy diciendo, ven, mira, o sea, trata de cambiar esas cosas, ¿cierto? No es de juzgar, es de amar. Porque a veces confundimos el hecho de juzgar y el de amar. Si tú ves que hay una persona que ejemplo, está en una, voy a hablar de varias para que ustedes no digan, no, pues es que me está dando palo a mí. Del cigarrillo, de la cerveza, del baile, de las drogas. Y tú ves que esa persona, ejemplo, fue y se fumó un porro. ¿Y tú como amigo qué le dices? Bien, ahora sí va a ver las estrellas. No, eso sería ser un mal amigo y eso sería yo no amar a ese amigo, ¿cierto? Entonces como amigo yo qué le digo, ven, vamos a salir de esto juntos, no juzgándolo, ¿cierto? Hacerle ver la falta, pero bajándonos al nivel de él. Eso es amar. Pero algunos confunden el amar con el hecho de caminemos juntos y vamos y fumamos los dos, antes nos fumamos uno. No, ahí no estás amando a tu amigo. Lo mismo pasa con Dios. Tal vez no te agradará la corrección pero eso por nuestro bien. Recordemos el ejemplo de nuestros padres terrenales que nos corrigen para no fallar más adelante. Recordemos siempre esto, que este mensaje nos quede en nuestro corazón. El amor de Dios también trae corrección. Y algunos dirán, ay, me llegó una enfermedad porque no le hice caso a Dios. No, de Dios no proviene una enfermedad. Pero a veces Dios permite que nos choquemos contra el mundo para que podamos ver. Y a mí me pasó muchas veces. Y entonces algunos dicen, no, es que Dios me envió una enfermedad para que yo aprenda una lección. No, de Dios no proviene la enfermedad. De Dios proviene la sanidad. Dios no enferma a nadie.
El único que pone enfermedades en los cuerpos es Satanás. Pero es aquí donde tenemos que percibir lo siguiente. A veces Dios permite cosas para que aprendamos una lección. A veces Dios permite que tú pases por circunstancias difíciles para que entiendas que el único que puede sacarte de esa es Dios. Que el único que puede sacarte de esa circunstancia es Dios. Que cualquier problema, no siempre un problema te debe llevar a Dios, sino una alegría, un triunfo. Hay personas que tienen un Dios llamado el Dios bombero. ¿Por qué? Porque solo lo buscan cuando hay incendios. Y no lo tienen como un Dios amigo. Dios está pidiendo amigos a gritos todo el tiempo. Personas que todo el tiempo, si va a ser el Transmilenio a toda hora, bueno, no vas a hablar obviamente a viva voz porque te van a decir que eres un loco, ¿cierto? Pero en la mente, Él también escucha la oración de la mente. Entonces, bueno, Padre, sé que tienes muchos asuntos, pero quisiera molestarte con uno mío. Es que mira que tengo este sueño, yo quisiera ir a conocer el mar. A algunos les parece que eso no es espiritual. No, a Dios hay que contarle todo. Lo que nos alegra, nuestros sueños, lo que nos hace sentir mal, lo que nos hace sentir bien. Tener una conversación con el Espíritu Santo es lo que te va a llevar a tener una mayor comunión con Él. Yo lo hago cuando yo entro a mi cuarto, yo llego y le digo, bueno, yo tengo unas peticiones, pero yo tengo un tiempo de oración para peticiones, pero yo tengo un tiempo solamente para pasar tiempo con Él, con mi papá. Solamente para escucharlo. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué le puedes dar a tu papá? Una adoración. Enciérrate en tu cuarto y comienza. Cántale una canción, así no sepas cantar, así se te escuche mal, lo que sea, pero cántale una canción. Cántale una canción. A veces somos tan rutinarios. Yo no creo que a un papá uno llegue y le diga, oh, papá, dame para mis gastos. No, tú no le hablas así a tu papá. Tu papá que está acá en la tierra, tú le dices, papá, ¿cómo estás? Papá, tú de casualidad podrías darme para esto, ¿cierto? Entonces esta reflexión, iglesia, es para que podamos acceder a Dios y que cuando Él nos diga no, sí, va a decirlo, va a pasar lo que dice la Biblia. Tal vez, Señor, bueno, no me siento tan feliz por ese no, pero vas a llegar al rato y vas a decir, bueno, es lo mejor y te amo, Señor, te sigo amando aunque me digas que no. Porque cuando yo corrijo a mi hijo, él se va triste por allá a otro lado. Pero llega un momento en que se devuelve y dice, ¿estás bravo? Y yo le digo, no estoy bravo. Y dice, bueno, y ya, y jugamos, y ya, y pasó el percance y no más. ¿Sí? Pero iglesia, es eso. Cuando un hermano se te acerque y te diga, ven, yo sé que estás pasando por una situación difícil, ¿será que puedo orar por ti? No pongas una actitud orgullosa. No pongas una actitud de que digas que tú no necesitas ayuda. ¿Sí? A veces lo único que queremos es amar, no más. No te vamos a juzgar, te vamos a amar. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a orar para que este mensaje, yo sé que este mensaje puede llegarle a muchas personas, no solo los que estamos acá. Gracias a Dios que existe la tecnología y podemos darle este mensaje a muchas otras personas. Hay personas que quizás ni se sienten amadas, que quizás su papá no ha cumplido el deber de papá y tienen un papá que lo pueden experimentar, pero no lo conocen. Entonces, compartamos que de pronto, por medio de este mensaje, hay personas que van a conocer un verdadero Padre, ¿sí? Entonces vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este mensaje. Yo creo que hay cosas que son especiales delante de ti. Una de esas es que tú eres nuestro papá. Gracias, papá, por atendernos cuando estamos tristes, por ayudarnos cuando necesitamos ayuda, que si nos caemos y nos raspamos, tú eres nuestro papá y nos vas a alzar en tus manos y nos vas a curar nuestras heridas y nos vas a ayudar en momentos de angustia. Gracias, papá, porque podemos entender que tú eres
ese papá que siempre hemos querido, un papá servicial, un papá que nos dice no cuando tiene que decirnos no, un papá que nos dice sí cuando tiene que decirnos sí. Gracias, Señor, porque tal vez la bendición o las cosas que nos quieres dar, no nos las das ahorita, pero eso no quiere decir que no nos las vayas a dar. Va a llegar el momento en que nos las vas a dar y vamos a estar contentos y vamos a estar alegres. Gracias por este mensaje, porque podemos entender que aún en medio de las circunstancias, tú sigues hablando. Y así sea una palabra de corrección, tú nos amas con amor eterno. Amén. Entonces, Dios les bendiga.